Rusia ha confirmado un ataque directo contra un tren en Ucrania que, según diversas fuentes, transportaba armamento occidental, armas de la OTAN. ¿Cuál es el mensaje que Rusia está enviando a la OTAN con este ataque? ¿Cómo afectará esto a la dinámica de la guerra en Ucrania y qué repercusiones va a tener, por supuesto, estos ataques en la estrategia de suministro militar occidental? Y finalmente, ¿cómo van a reaccionar los demás países europeos frente a esta escalada de tensión en la región? Miren, ayer, vean las cosas, veía yo esta nota. A Ucrania le toca, por fin se sacó la lotería. Recibirá los deseados Patriots y cohetes de largo alcance. Pero 3 horitos después, leíamos esta nota. Rusia anuncia que ha atacado un tren en Ucrania lleno de armas occidentales. Y adivinen qué armas llevaba. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Los invitamos, por cierto, también a participar en nuestra encuesta del día que está en YouTube para todos nuestros amigos que nos siguen desde YouTube. La pregunta es, frente al ataque ruso a suministros militares, ¿debería la OTAN intensificar su apoyo a Ucrania? Las opciones son sí, debería aumentar el apoyo militar, no, deberían mantenerse neutrales y limitar su intervención, o la OTAN debería evaluar otras formas de respuesta que no escalen el conflicto. Participen, su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora la situación en Ucrania ha tomado, por supuesto, un giro crítico porque Rusia está intensificando sus esfuerzos para paralizar las capacidades de reabastecimiento, de logística militar, sobre todo de la próxima entrega masiva de armas a Ucrania. Y este es un claro intento, por supuesto, para mandar un mensaje fuerte a Occidente. Este ataque a la red ferroviaria ucraniana no es un evento aislado. Es parte, por supuesto, de una estrategia bien calculada del Kremlin, con labores de inteligencia. ¿Cómo sabía Moscú por dónde iban a entrar las armas de la OTAN antes de que siquiera tocaran Kiev? Y mucho más que eso, este flujo de armas, este suministro esencial que tanto necesita Ucrania, que viene de Occidente, pues por lo menos en esta primera entrega ya no es más. Según muchas fuentes de seguridad ucranianas que prefirieron mantenerse en anonimato según las notas que les acabamos de mostrar, las recientes tácticas observadas en el campo de batalla son claramente el preludio de lo que podría ser una escalada mayor en las hostilidades y en el frente de guerra. Y lo que vimos esta semana fue precisamente esto. Es parte de esta estrategia tan calculada para maximizar la ventaja estratégica. Porque este ataque directo a la infraestructura ferroviaria, específicamente a los trenes que sabían que transportaban las armas de la OTAN hacia Ucrania, fue un ataque precisamente que tenía el objetivo de generar la disminución de la eficacia del envío de armas de la OTAN, pero también fue un golpe moral fuertísimo para las fuerzas ucranianas, porque imagínense, habían estado esperando por meses esta ayuda que no les habían autorizado en el Congreso estadounidense, y cuando por fin se destraba, ocurre esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Cuál va a ser la respuesta de la OTAN? Porque el mundo está pendiente de esto, de cuáles son las reacciones. El daño no es menor. Miren, para entender la magnitud de estos ataques, hay que ver un poco el volumen y la frecuencia con la que estas armas y suministros habían sido enviados desde países de la OTAN hasta Ucrania, sobre todo en los últimos meses. Según datos recientes, Estados Unidos y sus aliados habían incrementado significativamente la cantidad de material militar que se había destinado a Ucrania, pero de pronto se había frenado por completo. Y Ucrania se estaba quedando sin armas. Por eso le urgía tanto recibir este cargamento, porque sin este cargamento no había simplemente opción o posibilidad alguna de que Ucrania pudiera sobrevivir, digamos, ni 3 meses más, según diversas fuentes. Y lo que estaban aquí comprometiendo era el envío de tanques ligeros, sistemas avanzados de misiles antiaéreos que necesita muchísimo Kiev. Y con cada tren que es destruido, con cada ruta de suministro interrumpida, pues el flujo constante de esta ayuda se ve amenazado. ¿Por dónde más lo van a recibir? ¿Por mar? Es imposible. Kiev tiene el control total del Mar Negro. La única opción
es terrestre y la más efectiva, por supuesto, para transportar este equipo es por tren. No lo pueden, por supuesto, por su peso, transportar de otra manera. Y esto está afectando la capacidad de Ucrania para sostener estas operaciones prolongadas, pero además está planteando muchas dudas sobre la efectividad de las rutas logísticas que ha establecido la OTAN. Al fin se aprueba el envío de armas y el problema es cómo hacérselas llegar a Kiev. ¿Cómo va a responder la OTAN ahora que sabe que su ruta simplemente está llena de minas? Es un verdadero campo minado. Y en los próximos días seguramente Ucrania espera recibir estas primeras armas del nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos. Algunas fuentes dicen que de hecho las de ayer ya eran parte de ese paquete y por eso esta noticia llega en un momento muy crítico cuando la tensión a la región está por supuesto alcanzando niveles más altos. Y más allá de este apoyo aparentemente, que no fue solamente un golpe para Ucrania, por supuesto que fue un golpe directo para la OTAN, porque era un tren cargado de armas de la OTAN, de países provenientes de Occidente. Imagínense las pérdidas multimillonarias que no se llevaron a cabo en el ataque de ayer, especialmente si vemos la respuesta de varios países europeos. ¿Cómo están reaccionando? Miren, la Unión Europea y la OTAN han estado tratando de convencer a sus países miembros de que no se dejen intimidar y de que cumplan con sus compromisos de seguir apoyando a Kiev. El problema es que detrás de este llamado hay un temor muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta agresión de ayer, digamos, a las rutas esenciales que la OTAN tenía, pues también está enviando un mensaje muy poderoso al resto de la Unión Europea, que hoy está poniendo muchos de estos países en tela de juicio, ya tienen opiniones divididas sobre cómo debe de reaccionar la OTAN en sus siguientes pasos. Y me refiero concretamente a dos países, Grecia y España. ¿Por qué concretamente estos dos países de la OTAN? Porque ya se están replanteando si deben de seguir enviando armas a Ucrania. Y esto pues está tambaleando los cimientos del apoyo occidental a Ucrania. Miren, Grecia, por ejemplo, ya fue muy clara en su decisión de no enviar sistemas de defensa aérea como los Patriot S-300 a Ucrania. Dijo no. Y esta postura está sorprendiendo a muchos, porque Atenas ha mostrado su apoyo a Ucrania de otras formas, claro, principalmente mediante el envío de material defensivo no estratégico, pero a este punto Grecia dijo, yo ahí sí, ya no juego. Y estos sistemas de defensa son los que Kiev necesita antes que cualquier otro tipo de apoyo porque sería la única manera en la que podría proteger su espacio aéreo con los sistemas como los que Grecia tiene. También los tienen otros miembros de la OTAN, por supuesto, pero Grecia dijo, conmigo no cuente. Y entonces aquí lo que estamos viendo en juego y esta presión ya de si Grecia se va a permitir enviar los sistemas de defensa aérea que son una piedra angular en la defensa de Ucrania o no, pues ya dijo que su respuesta es firme. Por otro lado está España. España también ha estado guardando muchísimo silencio respecto de este tipo de planes en su apoyo a futuro. Ha mantenido una posición muy similar, me atrevería a decir, a la de Grecia. Y esta actitud es interpretada de muchas formas, pero hay una cosa que es muy clara. Hay un cálculo complejo entre que sí quieren apoyar a un aliado como Kiev, pero también mantener su seguridad y su estabilidad propia. Y estos dilemas no son exclusivos nada más de Grecia y España. Están reflejando un temor cada vez más amplio y una división en la postura de la Unión Europea y de los países miembros de la OTAN de cómo equilibrar ya estas preocupaciones con sus propios sistemas de seguridad. Ayer, de hecho, el portavoz del gobierno griego, Pavlos Marianakis, había salido a decir que no se iban a tomar medidas que pusieran en riesgo la seguridad de Grecia. Incluso dijo, bajo presión de otros estados miembros de la Unión Europea, que no iban a cambiar de postura, o dicho de otra manera, que no se iban a dejar intimidar. Su respuesta es tajante. Y esto ya está planteando la duda hasta dónde van a llegar el resto de los países de la OTAN cuando ven que por lo menos ya hay dos países que están cambiando de postura. Y este tipo de ataques de ayer de Rusia a la infraestructura ferroviaria ucraniana no es nada más un ataque directo a Ucrania, sino que está cimbrando a muchos países miembros de la OTAN que están, parece, titubeando ya en su decisión de hasta dónde
van a sostener este apoyo, incluso cuando, imagínense, tanto tiempo que se están tomando en reabastecer sus stocks militares para que ni siquiera alcancen a llegar a Kiev, no los están ni desembarcando cuando ya explotaron, Alba. Eso es lo que estamos hoy viendo aquí en este tipo de notas. Y vean, digo, seguro no es el primer embarque, no serán los primeros que lleguen. Pero ayer, cuando estábamos hablando de que por fin Ucrania iba a recibir sus tan esperados Patriots y cohetes de largo alcance, pues no bien habían terminado de subirlos al tren cuando ya habían volado en 1000 pedazos, Alba. No, y ligeras. Como les habíamos dicho ya anteriormente en otros podcasts y aquí en esta mesa, varios países de la OTAN están muy bajos en sus reservas. De hecho, por medios de los mismos países se ha sabido que para recuperar el stock de tanques de guerra necesitan por lo menos entre 5 y 8 años para recuperar los niveles de armamento que tenían antes de que iniciara el conflicto con Ucrania. Entonces dices, tienen problemas ellos para mantener sus niveles de armas en las bodegas y están haciendo el esfuerzo por mandarlo a Ucrania y ni siquiera llega a Ucrania. Y yo vuelvo a repetir lo que les decía el otro día. A mí me parece que el secretario de la OTAN y que los de la OTAN tienen un pésimo planeamiento de la guerra. ¿Por qué? Porque nunca se debe de subestimar a un enemigo por pequeño tú que creas que es. Y ellos creo que han subestimado demasiado. Iniciaron un conflicto. Y voy a decir iniciaron porque empezaron ellos a poner a Ucrania en una situación incómoda. Con las declaraciones que hizo el secretario de la OTAN hace unos días, en donde decía que era un buen negocio que hubiese muertos mejor en Ucrania y que no hubiese muerto ningún soldado de la OTAN, nos damos, ahora sí que queda al descubierto el trama. Realmente Ucrania es el laboratorio de la OTAN para ver cómo resultaba una guerra con Rusia. No es que les interese la estabilidad, ni la libertad, ni la democracia de Ucrania, porque si les interesara la democracia de Ucrania, no hubiesen cancelado las elecciones, porque dicen que están en guerra, entiendo ese punto, pero la democracia no les importa, eso ya nos quedó claro a todos. Pero entonces estamos viendo realmente lo que hay detrás. La OTAN quería un laboratorio para ver cómo sería una guerra con Rusia y pensaban que en este laboratorio iban a quebrar a Rusia. No tomaron las suficientes previsiones y eso lo estamos viendo cuando vemos que sus stocks, sus bodegas están en sus niveles críticos. Mismo Biden, con todas sus locuras que a veces se le chispotean, en una entrevista que tuvieron que cortar en la Casa Blanca dijo, tenemos poco armamento. Luego también los niveles del armamento, de los combustibles en Estados Unidos, las reservas de combustible se están agotando. ¿Y quién se las está agotando? Se las está agotando Biden. Ningún presidente se las había dejado en los niveles en que las tiene Biden. Pero volviendo a lo de la OTAN, es un pésimo planeamiento porque te estás quedando sin armas suficientes, las envías y no tienes una buena logística y te vuelan el tren antes de que le llegue. Entonces, lo poco que tienes lo estás desperdiciando porque ni siquiera le está funcionando al país que dices que quieres apoyar. Por supuesto. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos en Telegram. Aquí todas sus opiniones pasan y vamos a ver qué es lo que dicen. Saludos, Víctor y Alba. Soy Damián desde Cancún. Bueno, yo en lo personal pienso que la OTAN ya no debería de mandar armamento. La verdad, esto es una guerra sin sentido. ¿Sabes, Alba, cuál es el peligro de esto? Digo, a ver, en la ingenuidad de decirlo, pero ya sabemos que estas cosas pasan. La OTAN va a ser más precavido en su próximo envío, porque estamos hablando de un presupuesto de 61,000 millones de dólares, de los cuales ahora ya sabemos que en realidad a Ucrania le van a terminar dando como 8,000 millones. Sí. Pero 8,000 millones son 8,000 millones en armamento. No pueden darse el lujo de que vuelva a volar en pedazos apenas toque suelo ucraniano. Lo que vamos a ver seguramente, Alba, serán estrategias para escoltar de una manera más eficiente el envío ferroviario de este tipo de armamento. ¿Cómo? Y ahí está lo peligroso, con protección de la OTAN pisando suelo ucraniano. Entonces hablaríamos en ese caso, Alba, del ingreso de la OTAN ya, que digo... pero ya claro, sería más de frente y sería más masivo porque tendría la OTAN que ingresar seguramente para garantizar que no los salpiquen a ellos entre los 1000 pedazos.
tendrían que ingresar F-35, sistemas Patriot ya en las fronteras con Ucrania, pero de la OTAN respaldando esto. Y entonces sí, Alba, que veríamos una escalada, por supuesto, de este conflicto en otras dimensiones. Eso es lo peligroso. Pero miren, vamos a ver qué dicen nuestros amigos desde Ecuador. Buenos días, saludos desde Ecuador. Bueno, yo pienso que la OTAN ya está involucrada desde hace rato con mercenarios extranjeros, o mejor dicho, yo pienso que son militares de la OTAN disfrazados de mercenarios. Bueno, personalmente creo que Rusia está en todo el derecho de atacar esos trenes y esos convoyes militares que están suministrando armas a Ucrania. Lastimosamente, la actitud de Occidente lo único que está haciendo es alargando más del sufrimiento del pueblo ucraniano. No hay otra. Es una guerra imposible de ganar para Ucrania. Es una guerra que está perdida desde el inicio. Lastimosamente, el capricho de Occidente hace que no entreguen en razón. Y como dijo Johnson en algún momento, hasta el último ucraniano, yo pienso que esa es la premisa y es la bandera de lucha de Occidente contra Rusia, en su afán de bloquearla, en su afán de contenerla, para después ir por China. Pero bueno, los temas de la geopolítica son así. Actualmente estamos viviendo en un mundo demasiadamente peligroso. Cualquier mal cálculo puede ser el inicio de una hecatombe nuclear. Lastimosamente esa es la realidad. Y sí, esa es la terrible realidad y cada vez está jugando más con esa terrible realidad, Alba, sin medir las consecuencias. Nuestro amigo Bernie nos mandó un mensaje. Nos pidió que no lo bloqueáramos y no lo vamos a bloquear, por supuesto. Todos los mensajes que ustedes nos envían los transmitimos aquí siempre que nos permitan que sean un lenguaje que el algoritmo no lo censure. En un lenguaje inclusivo, amigable con el algoritmo. Que por nosotros no hay problema. Respetamos todas las opiniones y además no solo eso, son importantes también las perspectivas de todos en esto. Así que vamos a ver qué dice nuestro amigo Bernie. Pues es Bernie Pisano, en California. Pues cómo deberían de responder, pues como siempre lo han hecho, con sus pensamientos diabólicos sin importarle la población, que hacen lo que quieran. ¿Qué les importa a ellos, la gente? Si ellos entre menos población haya, mayor será el dominio que tengan sobre el mundo con este nuevo orden mundial que viene, liderado por el anticristo, que ya está muy pronto. Todo esto está acomodando para ese nuevo gobierno que será del anticristo. No me le corten el audio, por favor. Nomás digo el anticristo y no me lo quitan. Saludos, Víctor Alba. Dios siempre los bendiga. Aquí estamos al pendiente con ustedes y fuertes. Bye. Muchas gracias, amigo. Por supuesto, es importante tu comentario y no, ahí está el audio completito. No dijiste ninguna palabra, amigo, que al algoritmo no le guste. Anticristo. Que le incomode es otra cosa. Exacto, pero por anticristo hasta ahorita nunca nos han bajado un en vivo. Así que no se preocupen, esa palabra sí es amigable. ¿Verdad? Que tardan. Porque para allá van las cosas. Sí. Y finalmente vamos a ver qué dice nuestro amigo Ariel desde Argentina, que mira, está entre consultas atendiendo a sus pacientes, pero dice que prende el en vivo para estar escuchándolo entre consultas a ver de qué se trata. Buenos días, amigos. Soy Ariel Sáenz desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, yo vino con respecto a lo que plantea Víctor y Alba, que Macron, como decimos en Argentina, reculó en chancletas, dio marcha atrás y tan guapito que era de llevarse por delante querer llevarse por delante a Rusia, tuvo que bajar el copete, como decimos nosotros. Y ahora dejó de ser un león y es un pollito mojado. Europa depende muchísimo de Rusia. Así que todo está en el aire, realmente. No hay una definición. Desgraciadamente, si hay una definición, espero que
que no sea negativa. Pero como pintan las cosas, ahora Estados Unidos, la OTAN, está teniendo tropas en la frontera con Rusia y eso puede traer un problema. Les deseo lo mejor, que tengan un buen fin de semana para ustedes, su familia y todos la comunidad que los seguimos, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, desde la Argentina y desde donde nos miran. Gracias por sus participaciones en Telegram. Nosotros valoramos mucho escucharla. Cada vez son más, gracias a Dios. Y estamos tratando de sacarlas poco a poco en cada uno de nuestros en vivos. Así que participen, mándenos sus audios, únanse a nuestros grupos de Víctor y Alba en vivo y de Mexican Family. Recuerden que no vendemos absolutamente nada, no caigan en estafas. Y ahí está nuestra encuesta del día, Alba. Gracias por participar. La pregunta: frente al ataque ruso a suministros militares, ¿debería la OTAN intensificar su apoyo a Ucrania? El 68% de las personas que nos están mirando dicen que no, que la OTAN debería mantenerse neutral y evaluar otras formas de respuesta. Solamente el 19%, y finalmente el 11% piensa que sí, que la OTAN debería de aumentar el apoyo militar a Ucrania. Muchas gracias, amigos, por sus opiniones, que para nosotros son muy importantes, y también muchas gracias por unirse a nuestro primer podcast del día, Alba. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí que disfruten su fin de semana. No nos despedimos. Nos vemos al ratito porque aún en fin de semana pasan muchas cosas. Demasiado. Y, miren, lo más importante casi siempre pasa en fin de semana. ¿Saben por qué? Porque es cuando no nos damos cuenta. Sí, las cosas más fuertes son en fin de semana, pero nosotros aquí andamos y les dejamos saber todo. Así es. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.